Press. Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Carolina Yubichushka, soy estudiante de la maestría en educación básica. En este tema tenemos el neuroaprendizaje y la transformación educativa, comprender cómo aprende el cerebro para innovar la enseñanza en educación básica. Vamos a tener en cuenta al marco legal. Hablamos de la Constitución del 2008 y la ley. Esta establece que la educación inclusiva es un derecho fundamental. Sin embargo, en muchas de las escuelas ecuatorianas aún transita con dificultad un modelo de educación especial, ya que aún no es verdaderamente inclusivo. En la realidad de las aulas tenemos lo que es la dimensión social, la dimensión cultural y la institucional. En cuanto a la dimensión social, hablamos de los niños en zonas rurales y periurbanas, puesto que muchos de ellos tienen desnutrición crónica y déficit de sueño. Esto afecta directamente en la atención y la memoria de trabajo de cada uno de ellos. Hablamos también sobre la dimensión cultural, en donde hay aulas con diversidad, tanto indígena, afroecuatoriana y montubio. Sin embargo, tenemos un currículo homogéneo que ignora su cosmovisión. Y además, en la dimensión institucional hablamos sobre aulas masificadas, es decir, con estudiantes de 30, con aulas con estudiantes de 35 y 40 niños. En este caso, también se da un vacío de formación neuroeducativa en los docentes. Por ello es que nosotros tenemos en cuenta a las dificultades que se van presentando durante estas actividades o durante el año lectivo, lo que son las dificultades de atención y dificultades de aprendizaje. En este caso, la desatención crónica en las aulas de educación básica, muchas de las veces la causa es las metodologías homogéneas que exigen una atención sostenida y se ignora totalmente los ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y obviamente esto va a generar dificultades en el aprendizaje. Y muchas de las veces a estos niños son etiquetados como lentos o como flojos. Y obviamente una de las causas es que nosotros no tenemos en cuenta los perfiles neurocognitivos de cada uno de ellos. Por ende, nosotros tenemos uno de los principios, el cual es la neuroplasticidad. En este caso tenemos que es la capacidad de que tiene el cerebro para poder absorber la información y por ende esta, al ser modificada su estructura, crea una nueva respuesta directa a la experiencia nueva. Y por ende, esta plasticidad se da con mayor intensidad en edades de 6 a 12 años. En este caso hablamos de la niñez. Y por ende, muchos de los diagnósticos eh, no netamente son definidas, ya que a veces el aprendizaje genera nuevas conexiones sinápticas y es por ello que se da un proceso de intensidad máxima durante la niñez. Uno de los ejemplos claros tengo que en un cuarto de básica tenía un caso de un niño con diagnóstico de dislexia. Él tendía a llorar durante la lectura en voz alta, obviamente porque esto generaba en el niño estrés y por ende un bloqueo. Ahora, bueno, se daba este tipo de cosas porque se utilizaba una ruta tradicional. Sin embargo, al momento de innovar en este caso, se creó un puente sináptico en donde se tuvo en cuenta el tacto, el sonido y el cuerpo. Y obviamente en este caso, en cuanto al tacto, se va a dar el trazo en arena. En cuanto a en los sonidos, se dio la asociación gráfica sonido y cuerpo. Y en cuanto al cuerpo, son las instrucciones auditivas que tuvo el niño. Y obviamente después de la implementación durante un tiempo largo, el niño desarrolló una vía alternativa para poder leer. Esto permitió que él pueda leer ya un poema y pueda participar en actividades como en este caso son el acto cívico. Todo esto de aquí nos hace tener en cuenta que el miedo a veces inhabilita, bueno, no a veces, siempre inhabilita el aprendizaje, puesto que cuando el entorno no es emocionalmente seguro, altera la física
en este caso de la corteza prefrontal. Y obviamente, en este caso, un niño asustado o con vergüenza no es que no quiera aprender, sino que biológicamente no puede, ya que cuando la amígdala está activada, bloquea lo que es la corteza prefrontal y obviamente esta amenaza bloquea todo ese tipo y el niño no puede tener un aprendizaje adecuado. En cuanto al principio número 2, hablamos sobre la activación y la gamificación. Tenemos en cuenta que en educación básica el juego no es un lujo recreativo, sino que tiene que ser una exigencia neurológica, puesto que, bueno, mediante la gamificación se utiliza elementos lúdicos para poder encender lo que es un sistema de recompensa cerebral a través de la dopamina. Y obviamente su implementación reduce lo que es drásticamente la ansiedad en los niños y esto se da una transformación en el rendimiento de ellos. Tenemos en cuenta lo que son actividades con retos o juegos y obviamente estos de aquí van a liberar la dopamina y va a darse un aumento de atención y de memoria y por ende se va a reducir la ansiedad. Un ejemplo claro fue una de las actividades, o se podría decir un proyecto, que fue la Liga de Matemáticas en séptimo de básica. Al inicio del año se pudo observar, o bueno, en este caso observé, que cuando se daba estas clases de matemáticas, los niños mencionaban que no servían para matemáticas, había poca participación de los niños, además cuando se ingresaba o se ponía tareas, los niños se recostaban, decían que no podían, entonces no participaban en las actividades. Sin embargo, al cambiar este tipo de actividades y activar la dopamina mediante operaciones concretas en donde se sumaban puntos a cada uno de los equipos, se generaba el uso de tablas posicionales o en este caso también con comodines y al final se creó un campeonato semanal en donde todo este tipo de actividades nos permitió aumentar la participación de ellos en un 90%. Esto se dio a través de una metodología innovadora, en donde se dio el juego, la tecnología, y esto nos permitió sostener la dopamina. Y obviamente generamos un aprendizaje activo, en donde la plasticidad fue mucho más alta a través de la experiencia. Y por ende se generó un ambiente seguro en donde existía ya una baja activación de la amígdala, por ende no había miedo a cometer un error. Además, una de las herramientas, o en este caso una estrategia que se puede utilizar y que yo utilizo dentro de clases, es la pausa activa neuroconsciente. En este caso son los ciclos atencionales máximos en educación básica de 20 minutos. Por ello, se menciona lo que es el monitoreo, que son el tiempo en donde los estudiantes están realizando la actividad, que es de 15 a 20 minutos. Es un freno, detener la actividad drásticamente. Y obviamente se genera una activación durante 2 minutos, ya sea con una respiración profunda o un juego de ritmo con palmas. Esto nos permite que nosotros reiniciemos y obviamente el niño va a poder retomar eh, el tiempo de concentración. Otra de las herramientas es el error como nivel de juego. El impacto en la amígdala va a generar que el niño deje de temer a cometer un error y por ende se presenta esto de aquí como una parte natural del sistema. Esto nos va a permitir disminuir lo que es la vergüenza y obviamente vamos a evitar que se dé un bloqueo frontal. Esto, al impactar en la dopamina, va a lograr superar el nivel de este nivel, corrigiendo ya sea el error con una pista guiada. Y obviamente el cerebro, por ende, va a liberar dopamina y se va a dar una consolidación mucho más correcta y profunda en la memoria. Muchas de las veces, bueno, finalmente, muchas de las veces nosotros como docentes etiquetamos a los niños como inquieto, distraído o lento. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta lo que es su cerebro, cómo es la forma en la que él está aprendiendo. Es por ello que la neuroeducación nos va a permitir que tomemos el control del proceso de aprendizaje de los niños y obviamente esto será una esperanza para que ellos puedan absorber y puedan aprender de mejor manera.
ya que nosotros como docentes no solo enseñamos materias, sino enseñamos cerebros que se están construyendo a sí mismos. Esa es la tarea más importante que podemos asumir. Esto ha sido todo en cuanto a la exposición de mi trabajo. Muchas gracias.